Metal Deck de Acesco, el entrepiso que se adapta a todo tipo de estructura en una presentación de Al Oído. Le cuento al oído lo que todo el mundo sabe, pero que mucha gente o no se atreve a confesar o lo confiesa con rabia y se le imputa eso a un arranque de momento. Pero de todas maneras es el tema, es la economía, estúpido. ¿Qué dice sobre la economía y sobre la sensación que la gente tiene de dónde va la economía, dónde está? Y en últimas, dónde le cobran el mercado y cuánto le vale el mercado? Es lo que a la gente le importa. ¿Qué dice sobre eso la encuesta de Inbamer? De Mar, para que se lo contemos a la gente al oído. Muy bien, doctor Fernando. Pues la encuesta Inbamer que se reveló el día de ayer dice lo siguiente respecto a los temas de economía. Si le parece, empiezo con desempleo, que es uno de los puntos que tengo a la mano. Desempleo. La gente cree que va empeorando en un 62% y el optimismo que hubo cuando llegó Gustavo Petro bajó del 30 al 25%. La economía. La gente siente que en Colombia, cuando ganó Gustavo Petro, la sensación de que las cosas mejorarían era del 27%. Hoy, esa sensación está en el 16%. El indicador económico de que las cosas van empeorando llega al 78%. Evidentemente, la gente está muy preocupada con el tema económico. Muy preocupada, porque, y ahí le digo que es una opinión insobornable, porque todo el mundo se puede estar equivocando sobre la política internacional del gobierno, lo que está haciendo en la ONU, los embajadores que ha nombrado, si son buenos o malos. En eso puede haber distancia y puede haber equivocaciones, pero en el precio del mercado no, porque cada uno tiene su punto de vista en el mercado que hizo ayer. Ahí no hay duda, ahí no hay duda. Y la gente está muy pesimista. ¿Y cómo le parece? La encuesta es así muy técnica de Alberto Bernal sobre el valor de la moneda colombiana con respecto al dólar. Es la moneda latinoamericana que más ha caído, que más se ha devaluado frente al dólar. 22% en estos cortos meses. Eso es 22% de encarecimiento de todo lo que viene de los Estados Unidos y de todo lo que se compra con dólares, que en últimas nosotros no compramos con euros, los euros no nos llegan o nos llegan muy poco, lo que cuesta es el dólar, inclusive para las relaciones económicas que tenemos con Europa o con el resto del mundo. ¿Cómo le parece esa noticia? Pero esos son asuntos que pareciera el gobierno no estar viendo, porque no entiende uno a qué se dedica el presidente Gustavo Petro, aparte de tuitear todo el día, ¿no? Porque es una de las cosas que hace con mayor disciplina. Tuitear para contestarle a todo el que se oponga a sus ideas y tratar prácticamente de enmarcarlo, encuadrarlo o llamarlo de alguna forma, eso sería rotularlo de alguna manera para que simplemente quede descalificado y mandar a la horda de bots que tiene y de petristas para que ataquen a la persona de la peor manera. Eso es lo que pasa en el gobierno del presidente Petro, pero no hay nada de fondo. Claro, hay una cantidad de anuncios, doctor Fernando, que si uno suma todas las reformas, volvemos, reforma laboral, reforma a la salud, reforma al código electoral, reforma política, se me escapará alguna reforma a la justicia. eh, si uno suma todas las reformas, se pregunta de dónde va a salir la plata para poder cubrir las demandas que él mismo está proponiendo en las reformas. No hay con qué. Reformas de mar que no se conocen bien. Ojo con algunas cosas que circulan por ahí como noticias, que el gobierno quiere a través de su ministra de Trabajo que la gente que trabaja ocasionalmente ganándose un dinero que le completa su sueldo, que es su ingreso, como en las plataformas virtuales, las de Uber o las plataformas de Rappi, que quiere convertir eso en contratos de trabajo. ¿Cómo le parece la noticia? Es acabar con la economía colaborativa y un avance que ha tenido en la sociedad precisamente ese tipo de plataformas, donde la gente no tiene que comprometerse mediante un contrato con ninguna empresa, son libres porque manejan su tiempo como bien les parece.
De hecho, gracias a esa economía colaborativa, doctor Fernando, conozco muchos casos de gente que vive en la sabana, tiene su carro, tiene que ir a trabajar a Bogotá y lo que hacen es encender la aplicación para poder hacer uso de su vehículo particular, ¿cierto? Para ir a Bogotá, pero no va a ir solo, va a recoger a un pasajero seguramente que le interesa también ir a Bogotá y por eso le va a dar un dinero que le servirá para el combustible, para el peaje y de esa forma logran vivir y son felices, lo hacen bien. Pero pues aquí criminalizar todo avance simplemente porque es que hay que someter al ciudadano a que debe trabajar 8 horas diarias y se le tiene que pagar esto o lo otro, pero realmente es jugar con el empleo de los colombianos. Asunto que tampoco va bien, porque en Colombia el 62% de los ciudadanos cree que el desempleo va empeorando. El 62%. Cuando llegó Petro, recuerda que una de las promesas de Petro es que, uy, la memoria es muy frágil, doctor Fernando. Una de las promesas de Petro era que el Estado iba a emplear a no sé cuántos millones de colombianos. ¿Dónde están los empleos que prometió? Van 6 meses. ¿Dónde están los empleos? No existen. Porque Bueno, todo era anuncio, todo era espectáculo, todo era populismo. y tiene una ministra de Trabajo que se la consiguió y que nadie sabía quién era, pero que es muy agresiva. Hay que recordar lo que esa ministra decía de Chávez, de Evo, de Correa, es decir, de los presidentes comunistas que ha habido por aquí en estos entornos. Sí, ¿Será que señor. tenemos manera de Claro que recordar? sí. Vamos a escuchar qué era lo que decía doña Glorinés Ramírez antes de ser ministra, y evidentemente ya estaría entre los cuentas que lo sería, que recordemos, la ministra del Trabajo es filiada o pertenece al Partido Comunista Colombiano y hace parte, por supuesto, de la coalición de Pacto Histórico. Escuchemos las palabras de la señora ministra antes de ocupar su cargo. Ya quisiéramos nosotros que aquí estuvieran las ideas de Chávez, de Evo, de Rafael Correa y de todos los que están construyendo patrias soberanas e independientes. ¿Cómo le Imagínese parece? usted eso, ¿ah? ¿Cómo le parece? ¿Sí? La patria que están construyendo en Venezuela, donde 8 millones de venezolanos han tenido que salir despavoridos para buscar un plato de comida. La patria soberana de Cuba, donde al decir de los que viven en Cuba no hay nada y de los que han salido de Cuba, la gente se tira al mar para llegar a la Florida, arriesgando su vida con tal de irse de Cuba. Eso es lo que quieren. Y de Correa. El problema con el Ecuador en una situación muy distinta ahora gracias a un gobierno de derecha que ha enfrentado las tendencias de Correa. Pero qué horror esta ministra. Nadie tenía muchos antecedentes de ella. Petro sí la conocía y ahí la Claro. tiene. ¿Para dónde va el contrato de trabajo en Colombia? ¿Para dónde van estas cosas? ¿Va a acabar con las plataformas? ¿Va a acabar con Uber? ¿Va a acabar con Rappi? ¿Va a acabar con la gente que se gana un dinerito de manera muy fácil y de manera muy directa y que le cuadra las cuentas personales? ¿Qué va a Es pasar? que vea que ellos atacan inclusive la posibilidad que se tiene en el país del trabajo por horas. Esto lo entiende quien tiene la oportunidad de hacer diferentes actividades, ¿no? Porque usted puede, además es la libertad del individuo, doctor Fernando. El individuo decide dónde se quiere ubicar. Y si le dan un trabajo de 2 horas, de 3 horas al día en un lugar, pero tiene otras 2 horas en otra parte, y bueno, él verá cómo organiza su tiempo y es posible, pero ellos, desde el gobierno, dicen que el trabajo por horas es precarizar el empleo. Entonces, ellos dicen que hay que hablar de estabilidad. Entonces, se acabó el trabajo por horas y aquí lo que hay que hacer es trabajar a la gente, contratar a la gente con un contrato a término indefinido, que es lo que también están buscando. Darle una mayor estabilidad laboral al empleado, pero además dicen ellos que la excepción tiene que ser el contrato a término fijo, que ahora tiene que ser siempre el contrato a término indefinido. Bueno, hágame el favor, pues, y el problema de las empresas, que es cada vez más delicado, las empresas haciendo agua, lo difícil que es mantener una empresa en Colombia y que le digan que los colaboradores que tiene por un ratico para que hagan este trabajo o aquel trabajo se le vuelven trabajadores permanentes. Sencillamente no tiene con qué y cierra la empresa.
la señora que tiene su pequeña fabriquita de prendas de vestir, el señor que tiene la mini tienda o la tienda de barrio, tienen que cerrar. No son capaces de manejar este tema laboral. Imagínese usted en una construcción, doctor Fernando, donde se estila mucho el trabajo contrato obra-labor. Pues no va a poder hacer eso. Usted ya no puede traer a la persona que se va a dedicar, no sé, en la primera fase de la construcción al mantenimiento de maquinaria porque lo tendrá que dejar ahí hasta que termine el proceso. ¿Y qué va a hacer después si ya terminaron la obra y están en otros asuntos de entrega o qué sé yo? Pues lo va a tener que dejar a las malas ahí, o sea, porque el Estado se lo impone. Oiga, qué complicado. Yo no sé si ellos miden la consecuencia de lo que hacen. Me decía el doctor Alejandro Peña incluso el otro día, me decía, claro que miden, claro que saben lo que quieren hacer, claro que saben lo que van a provocar. Bueno, aquí lo que van a provocar es un desempleo pavoroso y no les importa. Simplemente hablan de los derechos sociales y punto. Los derechos sociales, Virgen Santa. Bueno, entonces Petro está agarrado contra todos los presidentes que no le gustan en América Latina. Ahora el último agarrón es con Nayib Bukele. ¿Por qué no se dedica a los asuntos de Colombia? ¿Qué es lo que le está diciendo la señora presidenta del Perú? Señor presidente Petro, gobierne allá en Colombia. No se meta con lo que pasa en el Perú. Ahora resolvió meterse con lo que pasa en El Salvador. Nayib Bukele, del que se tiene algunos reparos por su tradición política y ha estado en el poder en El Salvador, ha venido desde hace ya un par de años publicando el avance de su lucha contra las maras salvatrucha. Ya vamos a explicar quiénes son las maras salvatrucha. Él todos los días o cada semana hace una especie de relación de cómo ha bajado el índice de homicidios, a punto, doctor Fernando, que ha podido publicar ese índice en ceros, diciendo que ha logrado prácticamente la paz en El Salvador por cuenta de su acción en contra de las maras salvatruchas. Ha logrado construir la megacárcel más importante de Latinoamérica. Es increíble lo que ha hecho él para resguardar allí, meter allí presos a las maras salvatruchas, que se ha dicho son más de 60,000. Es una cosa impresionante. De hecho, hoy en ese centro penitenciario hay más de 2,000 pandilleros allá confinados. Ante eso, esto fue lo que dijo el señor Gustavo Petro en las últimas horas. Horribles, no me puedo meter en otros países del campo de concentración de El Salvador, lleno de jóvenes, miles y miles encarcelados, que le da a uno escalofríos. Yo creo que hay gente que le gusta eso, indudablemente, ver a la juventud entre las cárceles, y creen que eso es la seguridad, y se disparan las popularidades, indudablemente, lo vivimos también en Colombia. El presidente de El Salvador se siente orgulloso porque redujo la tasa de homicidios a partir, dice él, de un sometimiento de las bandas que hoy andan en esas cárceles, en mi opinión, dantescas. Pues nosotros logramos esas cárceles son dantescas, pero no es dantesco los tipos de crímenes que cometieron las maras salvatruchas. Entre otros, las maras están ubicadas, doctor Fernando, en el nivel de peligrosidad de guerrillas terroristas como las FARC o el ELN. Tienen una máquina de crimen que es transnacional y ha permeado prácticamente toda Centroamérica y parte de Norteamérica. Esas son las maras de las que habla el señor Gustavo Petro y dice son jóvenes, muchos de ellos presos, y prácticamente se duele de lo que pasa con ellos. ¿Por qué no se dedicará a gobernar Colombia? Pero Bukele le contestó: señor Gustavo Petro, los resultados pesan más que la retórica. Deseo que Colombia en realidad logre bajar los índices de homicidios como lo hemos logrado los salvadoreños. Dios los bendiga. Pero pues por supuesto, el señor Petro no se quedó con eso y le respondió: pues Nayib, pasamos de 90 homicidios por cada 100,000 habitantes en 1993 en Bogotá a 13 homicidios por cada 100,000 habitantes en el 2022. Hicimos cárceles, no hicimos cárceles sino universidades. Es bueno comparar las experiencias. Te propongo un foro internacional. Ante esto, Nayib Bukele le contestó: desde 1993, 30 años. ¿Usted gobernó 30 años? Bogotá, ¿usted no es presidente de Colombia? Nuestra experiencia, a ver, de más de 100 homicidios por cada 100,000 habitantes, ahora estamos en cifras de un solo dígito, le responden Nayib Bukele. Y la reducción fue rápida porque los muertos no se recuperan.
Ahí plantearon un desafío de un foro que no sé que lo vayan a cumplir. Lo cierto es que Nayib Bukele no sé, se mofa seguramente de la expresión de Petro, y los internautas, la gente en redes sociales, no le perdonaron a Petro el cuento de que hemos construido universidades, no cárceles. ¿Cuántas universidades ha construido el presidente Petro? Pregunta para mañana. Pregunta para mañana. Buena pregunta para hacer. ¿Cuántas cárceles, cuántas universidades ha construido y, o cuánto ha afectado las universidades que en este momento están funcionando? Algunas con muchas dificultades. Bueno, y tenemos que hablar mañana también sobre Vargas Lleras, que Vargas Lleras estuvo en silencio un buen rato, pero se acabó ese silencio. Y ahora está enfrentado a Roy Barreras y tiene ideas sobre la reforma a la salud y volvió a la palestra. Volvió con mucha pompa, ¿sabe? El desfile que hizo en el Congreso de la República le mostraba como un hombre realmente poderoso. Muchos no lo veían hace bastante tiempo. Lo rodearon, lo acompañaron a radicar su proyecto de reforma a la salud, que es el mismo proyecto, doctor Fernando, es muy breve de hecho, que había presentado él en el año 2018 y que intentó hiciera carrera. Hace parte de lo que él había ya presentado a Colombia como reforma a la salud, como candidato presidencial, recordemos. Se le vio caminando por el Congreso y uno de sus acompañantes era el senador Roy Barreras, de quien se dice se ha acercado mucho a Cambio Radical de cara a las elecciones regionales en Colombia. Vea pues, de manera que no hay agarrón entre Roy Barreras y Vargas Lleras, sino que son cercanos. Ya están trabajando juntos. Muy de bien. pronto al senador Roy le aplica el cambio. Este sí que va para el cambio. Muy bien. Y el ministro de Justicia con Juan Lozano, ministro de Justicia, una vez se pregunta, ¿hay ministro de Justicia en Colombia? Y cuando habla en este tono. Escuchémoslo, doctor Fernando, 30 segunditos, escuchémoslo. Esto es una conversación de Juan Lozano, de la FM, con el ministro de Justicia. Bueno, fracasamos, de mar. No estaba dispuesto el audio. Lo oiremos mañana porque no nos parece que se envejezca de un día para otro esa conversación tan interesante. ¿No le Es parece? que, doctor Fernando, escuchar a Juan Lozano ayer intentaba de alguna manera hacerle preguntas al ministro sobre la reforma a la justicia. Recuerde que se elimina un tipo penal que es el del incesto. Entonces, Juan Lozano, muy preocupado, le hace una solicitud, le clama porque no se elimine el tipo penal. Y esta es la forma en cómo le contesta el señor ministro. Escuchemos. Es que una pregunta es casi que un clamor y una súplica. No le haga esto a los niños de Colombia, señor ministro. No deje que pase la ley Herodes. Modifique lo de la inasistencia alimentaria sin quitarle la connotación criminal, pero por caridad y por humanidad, no sean crueles con los niños y no aprueben esta norma. Ya. Don Juan, lo saludo, le reconozco su oratoria trepadora, pero eso no tiene que ver con lo que no, está le pido respeto, señor ministro, le pido, ¿cómo así que su oratoria trepadora? Por favor, con respeto le he hablado, le ruego que con respeto me conteste. Por eso ya le voy a contestar. Es que una pregunta. Qué horror. ¿Qué es esto? Qué horror, oratoria trepadora, qué cosa tan vulgar, tan de quinta categoría a un hombre tan significativo y tan ecuánime como Juan Lozano, ¿no? Puede estar uno en desacuerdo con él, puede estar. Normalmente no estamos en desacuerdo con Juan Lozano, pero de todas maneras hay que tratarlo con la dignidad que tiene. Y todos lo oímos hacer unos clamores o presentar unos clamores perfectamente legítimos. Cuidado con los niños de Colombia. La inasistencia familiar, que los padres se vayan de la casa, que no atiendan a los hijos, el problema del incesto, que desgraciadamente es un hecho real en las familias colombianas, y vea pues la respuesta que tiene. Su oratoria trepadora.